Bien, buenas tardes, como sabemos acostumbrar a saludar, aunque nos estamos viendo desde hace un rato. Qué, qué gran decisión cantamos recién, ¿verdad? Espero que sea una decisión de convicción, que lo digamos con firmeza y seguridad, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Sí, puedo sacarme el... Hoy me hace señas que me saque los abrigos, así se escucha mejor, ¿no? Este, y realmente es una decisión que tomándola en verdad y con toda seriedad cambia totalmente todo el sentido de nuestras vidas, porque quiere decir que vamos a esperar lo que el Señor depare, lo que el Señor tenga, lo que el Señor traiga para cada uno de nosotros. Seguir a Cristo y esperar en Él, esperar lo que Él disponga para cada etapa, cada circunstancia, cada momento de nuestra vida, ¿verdad? Y realmente hay muchos ejemplos, no solo de quien compuso esta canción, ¿verdad? Sino de cuántos siervos del Señor, algunos en las Escrituras, muchos que sabemos por la historia, decidieron seguir al Señor, no volvieron atrás y tuvieron que pasar por muchas dificultades, adversidades, pruebas, pero perseveraron, siguieron, porque su convicción y su decisión era firme. Pero también había en ellos la fuerza del Señor que los acompañaba, ¿verdad? Y yo quisiera que pudiésemos hablar algo acerca de esto, de poder esperar en el Señor y disfrutar de la fuerza del Señor obrando en nuestras vidas para poder seguir adelante en esta vida hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y vamos a volver a leer el pasaje de Lucas que leímos allí en la cena, para refrescar esa historia, leerla un poco más completa y ver un poco en comparación dos personas que estaban esperando al Señor. Y vamos a ver que había más también que se mencionan allí, personas anónimas que también estaban esperando al Señor. Y vamos a ver un poquito la comparación entre ellos para identificarnos con ellos y luego hablar acerca de lo que es realmente nuestra esperanza o nuestra expectativa en la vida. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 2, en el versículo 25, dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Y él, Simeón, ¿verdad?, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad?, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hay dos personas aquí que estaban esperando al Señor y que se alegran sobremanera cuando ven al Señor Jesucristo. Un bebé, un niño de pocos meses, que estaba, digamos, anunciando, estaba haciendo evidente
que Dios iba a cumplir su palabra, que Dios iba a traer redención, que Dios iba a salvar al pueblo de Israel, ¿verdad? Era el Mesías que estaban esperando. Todavía era un niño, todavía era un bebé, pero ya estaban gozándose y alegrándose en que Dios estaba cumpliendo sus promesas. Estas dos personas estaban esperando la salvación de Dios. Pero fíjense que eran totalmente diferentes en varios aspectos. Por empezar, uno era varón y el otro era mujer. Es decir, su naturaleza era totalmente diferente. Eran totalmente diferentes en cuanto a su condición física o su condición natural. Pero también era diferente su lugar, su posición, su vida, podríamos decir. Uno esperaba al Señor, pero iba asiduamente al templo, pero no estaba en el templo, tendría su casa, sus ocupaciones, sus tareas aparte. En cambio, Ana vivía en el templo y estaba allí permanentemente. Uno estaba en el templo siempre y el otro venía de vez en cuando, pero estaba en la ciudad. Ana había consagrado su vida al templo, había consagrado su vida a Dios. Sus actividades también eran diferentes. Ana había consagrado totalmente su tiempo para Dios. En cambio, Simeón tenía su vida secular, podríamos decir, sus actividades, sus ocupaciones, pero también su corazón estaba para Dios y era un hombre justo y piadoso delante de Dios. Es decir, eran diferentes en algunas cosas, pero ambos estaban unidos en una misma expectativa. Ambos estaban esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Personas diferentes en distintos lugares, con distintas actividades, pero unidos en una misma expectativa. Estaban esperando al Señor. Y se juntaron allí cuando el Señor cumplió, cuando Dios cumplió su promesa y mostró al Salvador, al niño Jesús que había venido para cumplir la salvación de Dios. Pero también vemos allí que había otros que esperaban, dice, y se alegraron junto a todos los que esperaban al Señor o la salvación de Dios sobre Israel. Es decir, había también otras personas anónimas que estaban esperando al Señor. Entonces, dos personas con situaciones diferentes, pero unidas con una misma expectativa, una misma esperanza, y que también se unieron en una misma alegría, en la alegría de ver al Salvador. Y esto me llevó a pensar en que no tenemos que estar comparando, ni tenemos que estar juzgando, ni tenemos que estar mirando a nuestro alrededor a los demás para ver qué hacen, dónde están, cómo actúan, qué participan para poder compartir con ellos. Podemos ser muy diferentes, podemos ser hasta opuestos en temperamento, en carácter, podemos ser muy diferentes en actividades, en ocupaciones, pero nos une la misma esperanza, la misma expectativa, el mismo sentido de confianza, de fe y de seguridad en el Señor. Y por ello podemos, como Simeón y Ana, complementarnos en una misma alabanza, en una misma alegría y en un mismo servicio al Señor. Y eso es lo que refleja la iglesia, ¿verdad? La iglesia es un conjunto de personas diferentes, de distintos sexos, de distintas edades, de distintas condiciones, de distintas posibilidades de desarrollo, de progreso, pero que se juntan porque tienen una misma fe. Tenemos una misma esperanza, tenemos un mismo deseo de servir a un mismo Señor. Y nos juntamos para alabar y cantamos todos juntos y testificamos todos juntos y estamos todos juntos con la misma alegría y el mismo gozo porque tenemos un mismo Salvador. Después cada uno va a su lugar y allí uno puede dormir a lo mejor en una cama mucho más cómoda y otro a lo mejor duerme en una cama incómoda porque no le dan más las posibilidades. Uno va caminando a su casa y otro a lo mejor vuelve en auto y a lo mejor alguno en helicóptero. No, todavía no, pero puede ser más adelante, ¿no? Pueden ser muy diferentes las cosas de nuestra vida, en nuestras actividades, nuestras ocupaciones, nuestras formas de llevar la vida adelante. A algunos nos puede gustar las papas fritas y otros no. Otro puede querer las aceitunas, ¿verdad? Bueno, son muy diferentes, pero compartimos el poder juntarnos y complementarnos en una misma adoración, en un mismo servicio, en una misma actividad. ¿Por qué? Porque nos une un mismo Señor.
Y nos une esa misma decisión que hemos cantado, ¿verdad? Todos hemos decidido seguir a Cristo y estamos esperando en Él. Y esto es lo que unía a Simeón y Ana, que aunque eran muy diferentes, estaban unidos en un mismo esperar, en una misma confianza. Ambos tenían la convicción de que la palabra de Dios anunciaba la llegada de un Mesías Salvador y lo estaban esperando. Y ambos se gozaron cuando vieron que eso se hacía realidad y que Dios estaba cumpliendo su promesa. Fíjense también que ambos eran de mucha edad, es decir, hacía mucho tiempo que estaban esperando al Señor. Sin embargo, no claudicaron aunque el tiempo pasaba, siguieron esperando al Señor. Y cuando el Señor llegó y cuando vieron al Salvador, no se pusieron a pensar, oh, tanto tiempo para esto, tanto esperar para esto, un bebé de una familia pobre y sencilla. ¿Cuántas cosas nosotros hubiésemos podido objetar, verdad? A veces esperamos cosas, a veces esperamos cosas con mucha ansiedad. Yo me acuerdo mis tiempos de niño, todavía me acuerdo, han pasado muchos años, pero todavía me acuerdo de mis tiempos de niño, cómo esperaba esos momentos del regalo, ¿verdad? Regalo ya sea de Navidad o Reyes, o el regalo de cumpleaños, o el regalo que traía alguien que nos venía a visitar y que había prometido algo, ¿verdad? Y uno esperaba ese regalo, ¿no? Y a veces ese regalo no satisfacía o no llenaba las expectativas que uno quería, ¿no? Y a veces, bueno, gracias, y así. Porque es como que se derrumbaba todas las expectativas. Uno había hecho toda una expectativa inmensa y de pronto lo que venía era tan pequeño, tan insignificante que uno se derrumbaba. Bueno, eso es algo propio de un niño, ¿verdad? Simeón y Ana no se dejaron desalentar, desanimar por cualquier cosa que pudiesen haber pensado. ¿Cuántas cosas podrían haber pensado? ¿Qué podemos esperar de un niño de una familia sencilla y humilde? ¿Qué podemos esperar de esto? ¿Será real que Dios va a salvarnos por medio de este niño? Es un bebé recién. Habrá que esperar a que crezca. ¿Qué será lo que pasará? ¿Cuántas cosas podrían haber? No pensaron en nada de eso, porque su corazón estaba puesto en el Señor y tenían fe y sabían que esto era obra de Dios. Y para ellos ya era una realidad que la salvación había llegado. Ya era una salvación para ellos, porque Dios estaba cumpliendo su promesa. Fíjense qué distinto que era, o que fue, ¿verdad? La actitud de la nación, de toda la nación de Israel, frente al Señor cuando lo desprestigiaron, lo rechazaron, porque como dice Juan, ¿verdad? A lo suyo vino a establecer el reino y los suyos, dicen, no lo reconocieron. No cumplía las expectativas que ellos tenían, no era lo que ellos esperaban y rechazaron al Mesías. Sin embargo, Simeón y Ana son un ejemplo para nosotros, personas totalmente diferentes en gran cosas de sus vidas, sin embargo unidas en una misma esperanza y gozándose y alegrándose en esa esperanza en el Señor. Ahora vamos a leer en Romanos para ver un poco lo que nosotros tenemos que esperar, porque esto es lo que esperaba Simeón y Ana y esto es lo que esperaba el pueblo de Israel, los judíos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos otra expectativa, otra esperanza que se ha abierto nueva y diferente por medio de la obra preciosa de Cristo. Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo nos habla acerca de nuestra esperanza y habla aún acerca de la naturaleza, cómo nos compara, ¿verdad?, con la creación, que también está esperando la salvación de Dios. Dice el versículo 22 del capítulo 8, allí del libro de Romanos, de esta manera, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que se ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y Pablo nos está haciendo ver aquí lo que constituye nuestra expectativa
de vida, ¿verdad? Pablo dice, nosotros estamos esperando. No estamos esperando al Salvador, el Salvador ya vino. No estamos esperando lo mismo que Simeón y Ana, porque ya vino el Señor Jesucristo. Y acá Pablo dice, ya somos salvos, ya somos del Señor y nuestro corazón gime. ¿Por qué? Porque esperamos estar en el cielo, esperamos estar en la gloria, esperamos la redención de nuestro cuerpo, esperamos la consumación de la salvación del Señor cuando sea transformado nuestro ser y seamos como Cristo y estemos en la gloria. Esperamos padeciendo y sufriendo el pesar de nuestra propia naturaleza pecaminosa, débil y llena de problemas y dificultades. Quiere decir, Pablo, que estamos esperando y gemimos, porque quiere decir que estamos esperando ser librados de esta situación en la cual hay mucho padecimiento, hay mucho sufrimiento, hay muchas dificultades, hay muchos problemas, hay muchas luchas, hay muchas adversidades, hay trabajo. Y cuando hay trabajo, nos quejamos y nos lamentamos por el trabajo. No hay trabajo y peor todavía, más nos quejamos porque no hay trabajo. Hay salud y entonces tenemos que trabajar y nos lamentamos porque nos duele tener que esforzarnos y trabajar. Estamos enfermos y nos quejamos porque no podemos ir a trabajar porque nos duele y estamos enfermos. Así es nuestra vida, gemimos, dice Pablo, es decir, estamos sufriendo porque la realidad de nuestro presente es que hay muchas dificultades. Hay muchas situaciones difíciles, hay muchos problemas, hay muchas adversidades, hay muchas cosas que nos llevan a gemir. Pero este gemir, este transitar esta vida llena de problemas y dificultades, lo hacemos esperando en el Señor. Y lo hacemos con esa confianza y esa seguridad de que estamos esperando algo que no vemos, dice Pablo. Es real, es cierto, la esperanza que tenemos es invisible, no la vemos. No es que estamos viendo que ya se están dando las cosas, no es que estamos viendo que los acontecimientos mundiales y que pasa esto y lo otro y que las políticas y que, entonces el Señor ya viene. No, porque no hay nada que ver. Todas esas cosas son cosas que nos hacen de alguna manera darnos cuenta de que sí, el Señor está más cerca, pero puede venir ahora mismo. No hay nada que ver. El Señor puede venir en cualquier momento a buscarnos y a llevarnos a su gloria. No hay nada que podamos ver en cuanto a la venida del Señor como una señal. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados a una esperanza de fe sin vista, una esperanza de fe ciega. El apóstol Pablo lo dice allí en 2 Corintios capítulo 5, ¿verdad? Por fe andamos y no por vista, dice. Es decir, nosotros tenemos una fe que no está basada en lo que vemos, sino en la palabra del Señor, en lo que leemos, podríamos decir, en lo que leemos en su palabra y encontramos que es una realidad en nuestras vidas. Pero estamos viviendo una vida de esperanza. Eso tiene que ver también con que no estamos poniendo nuestra mirada, nuestra atención o nuestras expectativas en las cosas que nos rodean y que son parte de nuestro presente. No está mal que nosotros tengamos expectativas en cuanto a cosas de esta vida. No está mal eso. No está mal que tengamos expectativas en cuanto a un trabajo. No está mal que tengamos expectativas en cuanto a un estudio. No está mal que tengamos expectativas en cuanto a formar una pareja. No está mal que tengamos expectativas en cuanto a una salud física, a progresar con alguna actividad, con alguna ocupación que hagamos. No está mal. Todo eso está bien. Pero el centro de nuestra esperanza, el centro de nuestra expectativa no está en las cosas pasajeras y temporales de esta vida. Cuando yo empecé a trabajar, me acuerdo que eran tiempos de inflación, como los de ahora, quizás un poco más o un poco menos, porque hemos tenido tiempos de mucha inflación y hemos tenido tiempos de poca inflación y hemos tenido tiempos de más o menos inflación, pero siempre tenemos tiempos de inflación, ¿verdad? Y yo me acuerdo que esperaba que mi padre me dijera, porque yo trabajaba con mi padre me dijera, este mes te vamos a pagar un poco más. Siempre estaba esperando eso. Dice, si yo ganara, pónganle que ganaba 20.000 pesos al mes, una miseria, pero bueno,
era algo, ¿verdad? Bueno, hay que ganar a 20.000 pesos al mes. Y esperaba que mi padre me dijera este mes te vamos a pagar 22.000 pesos, 10% de aumento. ¿Eh? Esperaba eso. Y cuando mi padre me decía, bueno, este mes te vamos a pagar 22.000 pesos y me aumentaba el sueldo, yo decía, oh, qué bueno, ¿verdad? Pasaban 15 días menos, una semana, y ya estaba esperando que me dijeran 25, porque ya esos 22 no me alcanzaban para nada. ¿Eh? Así son las expectativas temporales y pasajeras de esta vida. Son cosas que generan una expectativa, una esperanza, pero que se diluye enseguida. Tan pronto la tenemos, desaparece. Son como una buena y rica comida, ¿verdad? No está nada malo tener expectativas de comer algo rico, ¿verdad? Y a lo mejor estamos deseosos de llegar a casa porque nos espera algo rico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En 15, 20 minutos, media hora, los que demoran más, se terminó y se acabó. ¿No? Y ya no hay más. ¿Mm? Algunos por allí tienen la costumbre de guardar un poquito para después. Yo la verdad que no. Yo lo disfruto ahora. ¿Mm? Después ya vendrá otra comida, ¿verdad? Algunos dicen, no, voy a hacer que dure un poco más. Pero ¿cuánto más puede durar? ¿Un día? Pónganle que lo guardemos 2 días, una semana. Pero se acaba. Todas las expectativas de esta vida se acaban. Pero nuestra esperanza en el Señor es eterna, porque es una verdadera esperanza. Y esa esperanza es la que cambia totalmente nuestra vida. Miren, Hebreos nos habla acerca de la realidad de la fe en el ejemplo de aquellos que esperaban en el Señor y no ponían su mirada en las cosas temporales de la vida. Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Los héroes de la fe, dice el escritor a los Hebreos, eran personas que no estaban esperando cosas de esta vida, sino que estaban esperando la gloria celestial. Estaban esperando no una ciudad terrenal, no una morada terrenal, no un bienestar terrenal, sino un futuro celestial, algo mejor, algo superior, algo mayor, algo que Dios solamente nos puede dar. Está bien esperar cosas de esta vida, no estamos diciendo que esté mal eso, pero es mucho mejor esperar de Dios cosas superiores a lo que esta vida nos puede dar. Está bien pedirle a Dios que nos dé un mejor trabajo, está bien pedirle a Dios que nos dé salud. Y las escrituras nos hablan de esto, y nos hablan de orar a Dios y confiar y dejar todas las cosas en la mano de Dios en oración. Y eso es algo que enseñamos y que está bien. Pero independiente de eso, está en dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra fe, dónde está nuestra esperanza. En un Dios que va más allá de las cosas temporales de esta vida y que quiere darnos cosas mayores. Por ejemplo, Él nos quiere dar amor, Él nos quiere dar gozo, Él nos quiere dar paz. El gozo, el amor y la paz de Dios no son un momento de salud física, no son un momento de bienestar en algún lugar de vacaciones, no son un momento de satisfacción por un mejor sueldo, no son cosas temporales. El gozo, el amor, la paz que Dios nos da son cosas que nada de este mundo las puede dar. Nadie en este mundo las va a poder encontrar si no vienen de Dios. Son cosas eternas. Son cosas que van a estar cuando estamos aquí y van a estar cuando estemos en el cielo también. Vamos a tener el mismo amor, el mismo gozo y la misma paz que podemos tener aquí, porque son cosas que vienen de Dios. Dios nos quiere dar cosas superiores, que llenen nuestro corazón, satisfagan nuestra alma y hagan realidad una vida satisfactoria, una vida plena en el Señor. Pero miren cómo habla Isaías acerca de aquellos que esperan al Señor. Miren, Isaías 40 describe a los que esperan al Señor.
Y vamos a ver así rápidamente para no tomarnos mucho más tiempo del que ya venimos desarrollando, algunas características que son consecuencia de tener nuestra expectativa en el Señor. Isaías capítulo 40, comenzando con el versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas de los que no tienen ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Miren, este pasaje está hablando acerca de un tiempo en Israel donde había circunstancias, hay que leer mucho más para poder entenderlo y hay que ir también a los libros de crónicas y de reyes para ponernos ese ambiente, pero así rápidamente lo dibujamos para ilustrarnos un poquito. Era un tiempo donde había problemas y dificultades como los que hay hoy. Israel, de alguna manera, estaba viviendo un tiempo de relativa tranquilidad y cierta prosperidad. Pero dentro de un tiempo donde no había conflictos todavía, no había guerras todavía, que fueron muy continuadas en el pueblo de Israel, en ese tiempo había también injusticia social. Es decir, la gente rica, la gente poderosa, la gente de mucho poder adquisitivo, oprimía a los pobres. Y los pobres tenían su casa, tenían su comida, pero vivían oprimidos por los ricos y no podían progresar, no podían prosperar. Podríamos decir, para decir una cosa, podían tener su casa, pero no podían pensar en comprarse una más grande, porque era imposible para un pobre tener aspiraciones de ser rico, porque los ricos habían acaparado todas las posibilidades y oprimían a los pobres. Había esa situación, ¿verdad? Y nos decimos, bueno, pero más o menos está pasando lo mismo hoy. Uno quiere progresar, quiere prosperar y se encuentra que es imposible. Cuando uno empieza a ganar más dinero, caen los de la AFIP y le dicen, usted tiene que pagar más dinero. Y entonces desaparece lo que uno tiene. Y uno dice, pero así al final nunca se puede progresar. Bueno, más o menos lo que forma parte de nuestra realidad estaba pasando en Israel. Pero centrémonos en pensar que los pobres sufrían la opresión de los ricos. ¿Y qué pasaba con los ricos? ¿Los ricos vivían de 10? No, los ricos estaban constantemente en peligro de perderlo todo porque había imperios alrededor que estaban deseando atacar Jerusalén, deseando atacar Israel y acabar con todo. Y los ricos lo sabían. La gente noble, la gente rica de ese tiempo sabía que en cualquier momento se venían los asirios o se venían los egipcios y desaparecían todas sus posesiones y se quedaban sin nada. Entonces ellos siempre estaban con el corazón en la boca diciendo, a ver, y escuchando y viendo las noticias y diciendo, a ver, ¿será que van a venir los asirios? ¿Será que van a venir los egipcios? ¿Será que va a venir otra nación? ¿Qué va a pasar? Siempre estaban pensando en el peligro que tenían de perderlo todo. Los ricos también estaban sufriendo. Y hoy nosotros decimos, pero ¿no pasa eso también? Claro, nosotros no somos ricos y no vivimos, pero nos imaginamos un poco, ¿verdad? Si uno tuviese muchas posesiones, ¿no estaría pensando, ¿cuánto me va a durar esto? ¿Lo voy a poder sostener? ¿Se va a acabar en algún momento esto? ¿Me van a quitar estas posesiones? Si no pago, escuchaba hace un tiempito, no me acuerdo si era acá en Córdoba, creo que era alguien de acá de Córdoba, que tenía una Ferrari, y que tenía que pagar algo así como 200.000 pesos por mes de impuestos por tener esa Ferrari. ¿Y para qué? Si no la podés usar, la sacás acá y se te rompe con un pozo enseguida. Pero esa persona en cualquier momento tiene que decir, me tengo que deshacer de la Ferrari porque no la puedo tener más, ¿verdad? Y estará pensando, ¿cómo hago para mantener esa Ferrari? Que me sale tanto por mes.
Así piensa la gente rica. Bueno, eso es lo que pasaba allí en Israel. Por eso dice Isaías, dice, ¿por qué dices tú? Dios se ha escondido y se ha olvidado de mí. Eso es lo que pensaban, tanto los ricos como los pobres. Pensaban que Dios se había olvidado de ellos. ¿Y no es eso lo que piensa mucha gente? Hay mucha gente que piensa que Dios se ha olvidado de nosotros, se ha olvidado de nuestra vida. Y ve a otra gente que es feliz y dice, claro, Dios se acuerda de ellos y le da todo lo que necesitan, pero a mí no me da nada. Y yo sigo en la tristeza, en la pobreza, en el dolor. Dios se ha olvidado de mí. Israel estaba sufriendo, ¿por qué? Porque no entendían quién era Dios. Y Isaías les dice, no has sabido, no has oído que Dios es el que creó todas las cosas y el que sostiene todas las cosas y el que hace que el mundo siga existiendo y no se destruya. Dios es alguien que está más allá de un problema de salud, de un problema de dinero, de un problema familiar, de un problema de relación. Dios está más allá de eso. Dios es Dios de toda la creación, de todo el universo. Y nosotros a veces nos sentimos agobiados y tan tristes y tan mal que decimos Dios se olvidó de nosotros. Isaías dice, miren, los jóvenes se cansan y los fuertes flaquean, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. El problema no está en lo que nos está pasando. El problema no está en lo que estamos sufriendo, porque siempre vamos a tener problemas. Siempre vamos a decir como Pablo, gemimos. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en medio de una naturaleza, en medio de un mundo, en medio de una situación, en medio de un ambiente que tiene muchos problemas y va a ser así siempre. La historia de la humanidad siempre fue así. Y va a seguir siendo así hasta que Dios cambie todas las cosas y vengan esos cielos nuevos, esas tierras nuevas que nos habla la Escritura. Pero bueno, ese ya es otro tema, ¿verdad? La realidad de la que nos llama Isaías es a tener esperanza en el Señor. Dice, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. No es una fuerza que nosotros tenemos, no es una fuerza que nace de nuestro interior, no es una fuerza que debemos buscar en nuestras fibras más íntimas, no es una fuerza que tenemos que sacar de nuestra voluntad, no, es una fuerza que viene de Dios. Es una fuerza que da la fe y la confianza en Dios, porque esperamos en Dios. Y pone una ilustración. Dice, tendrán nuevas fuerzas y serán como las águilas. No sé si han observado, han visto, que las águilas nunca están buscando su presa al ras del suelo, sino que van allá arriba y desde allá arriba planean. Y parece que están allí planeando. No sé si han visto las palomas y todos los otros pájaros, palomas hay por todos lados, están constantemente aleteando. ¿Han visto? Que están aleteando, de pronto hacen así y vuelven a aletear. Y hacen así y vuelven a aletear. No pueden dejar de aletear mucho rato porque se caen. En cambio, las águilas no. ¿Las han visto las águilas? Las águilas planean y están así horas y horas planeando, así. Pareciera que estuviera todo bien para las águilas. Y desde allá arriba, las águilas observan hasta que encuentran la presa y ahí bajan y agarran su comida. Dicen que los que esperan en Jehová serán como las águilas, que remontarán vuelo y estarán allí planeando en las alturas hasta que el Señor obre lo que ellos están esperando, lo que ellos están necesitando. Es una ilustración, pero que habla de la realidad de los que esperan en el Señor. Los que esperamos en el Señor tendremos nuevas fuerzas, tendremos esa tranquilidad, esa paz, ese bienestar de saber que estamos en las manos del Señor y que el Señor va a obrar y va a actuar. Pero quizás nos quede esa falsa idea de que esperar en el Señor es sentarse en un diván y decir, bueno, me voy a quedar acá a que el Señor haga milagros en mi vida. Quizás algunos se esté ilusionando con eso. Bueno, entonces ya está. Voy a dejar mi trabajo, voy a dejar mis ocupaciones, voy a dejar todos mis problemas, me voy a sentar en el sillón más cómodo que tengo en casa y que Dios haga milagros en mi vida y que se ocupe de todas las cosas.
Fíjense que no es eso esperar en el Señor. Fíjense que no es eso porque Pedro nos escribe que tenemos que hacer mucho ejercicio. Miren, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, dice el versículo 5 de esta manera. Vosotros también, poniendo toda diligencia, esto es a los que esperan el Señor, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué dijo Pedro? Que no vamos a estar como ociosos ni sin fruto. Si tenían la ilusión de que esperar al Señor era quedarse sentados tranquilos a esperar milagros, no, es todo lo contrario, es no estar ociosos, sino sirviendo al Señor. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro también estaba esperando lo mismo que Pablo nos dice en Romanos. Estaba esperando la adopción, estaba esperando el reino, estaba esperando al Señor, estaba esperando los cielos nuevos, estaba esperando esa entrada triunfal. Pero mientras tanto, dice Pedro, tenemos que estar activos, ocupados, en crecer espiritualmente, en crecer en el conocimiento del Señor, en crecer en la fe, en crecer en el amor, en crecer en la esperanza, en crecer en el amor al prójimo, en crecer en todo aquello que va a dar fruto para el Señor. Tenemos que estar activos y ocupados esperando en el Señor. Pero el que no tiene esa esperanza, el que no está esperando el Señor, dice Pedro, es como el que tiene la vista muy corta. El que tiene la vista muy corta no ve más allá, ve acá nomás. Ve, podríamos decir, que le duele el dedo y no ve otra cosa, ve que le duele el dedo. Y se preocupa por ese dedo y toda su vida pasa en el dolor que tiene en el dedo. El que tiene la vista muy corta ve las cosas temporales, ve las cosas pasajeras, ve las cosas de este mundo y se desespera y sufre y padece, porque cuando tiene algo se le desvanece, cuando tiene algo se desaparece, se le consume, se le va y tiene que esperar cosas nuevas y nunca alcanza la satisfacción. ¿Por qué? Porque es ciego, no ve por fe, ve con ojos humanos, ve con el pensamiento humano, ve con el entendimiento humano y no ve con la fe de aquel que conoce al Señor. Entonces, el que espera en el Señor tiene nuevas fuerzas, porque es alguien que confía en la palabra del Señor, se acerca a la palabra del Señor, busca la palabra del Señor, crecer en el conocimiento del Señor, saber más del Señor, tener más información, más entendimiento, más experiencia del Señor, y así renovar sus fuerzas esperando poder estar con el Señor en la gloria celestial. Y mientras tanto, ser como las águilas, que pueden pasar por encima de los problemas y estar en paz. Y en medio de la tormenta, estar en paz. Nosotros podemos estar aquí sufriendo un temporal, con un viento fuerte, con lluvia y todo, y de pronto mirar y ver que el águila anda por allá arriba, más arriba de las nubes, sin tener problema de la tormenta. Y ese es el que espera del Señor, el que puede, por la fuerza del Señor, por el obrar del Señor en su vida, remontar vuelo
y estar por encima de todo lo que temporalmente nos puede estar causando dolor, dificultad y adversidad. Y saber que el Señor es el que nos da esas fuerzas para continuar, para seguir allá arriba, para poder seguir esperando en Él hasta que se cumpla la expectativa de nuestra vida y ser librados de todos los problemas de esta vida, estando en la eternidad con nuestro Señor en la gloria celestial. Eso es esperar en el Señor. Esperar en el Señor es estar trabajando y sirviendo al Señor, pero viviendo, confiando en el Señor y no en lo que vemos y en lo que hay a nuestro alrededor y en lo que no está a nuestro alcance y que desaparece y se escapa enseguida porque es temporal y perecedero. Gracias, Señor, te damos por esta fe que podemos compartir y disfrutar en el Señor. Porque el Señor Jesucristo para esto vino, para poder ser nuestro Salvador y darnos la esperanza de la gloria eterna. Ahora, Señor, mientras estamos en este tiempo presente, ayúdanos a que realmente podamos vivir así. Podamos vivir la realidad de esperar en ti. Y poder, Señor, sobrellevar las adversidades, las dificultades y las pruebas de esta vida, sirviéndote con gozo y alegría, sabiendo que tú estás a nuestro lado y nos das fuerzas y nos sostienes y nos permites poder remontar vuelo más allá de los problemas para continuar la marcha hacia la gloria celestial. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta nueva oportunidad de reunirnos, gracias por esta alegría de poder escuchar tu palabra y el mensaje de tu palabra. Bendice, Señor, con tu palabra y con tu verdad cada una de nuestras vidas y que realmente tú puedas estar hablando y obrando y actuando en nuestros corazones para que esto que hemos compartido sea, Señor, una experiencia enriquecedora en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos con gratitud en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.